Buenas tardes, les habla Vicente Bengoa y este es mi comentario, o más bien mi opinión, porque en el fondo eh, todos, toda, todo lo que uno exprese, en el fondo muchas veces es más una opinión. Fíjense, en nuestro país existen muchos comentarios, muchas opiniones, muchos análisis sobre el funcionamiento del Estado y lo que es el gobierno. Estamos viendo un nuevo gobierno, un nuevo tipo de gobierno, un nuevo tipo de hacer política. Y el problema es que a veces hay palabras y términos, no solamente en la República Dominicana, en el mundo entero, que nosotros como que sabemos lo que significa, pero no sabemos explicarlo. O palabras que son tan usadas que a veces pierden su sentido epistemológico, como decía mi profesor en la UAS. Aquí hay un problema de contextualización y lo pasa mucho. Todo el mundo habla de política y a veces no entiende muy bien lo que es la política. A todo habla de corrupción o de sociedad o de democracia. Y son conceptos que dentro de su contexto, si se hace en un contexto político, un contexto social, un contexto económico, pueden tener eh, no definiciones, sino secciones distintas. Estamos ahora mismo viendo un nuevo gobierno y estamos viendo un sentido de política nueva y una forma de hacer política nueva del presidente Luis Abinader, muy distinta a lo que ocurría en los gobiernos pasados. No, aunque la gente diga que bueno, el cambio, que se ve la corrupción, que los mismos tipos de cosas, hay que entender el diferente enfoque, el diferente perspectiva, que para bien o para mal existe. Estamos nosotros ahora mismo, el presidente Luis Abinader, él, y así lo han expresado sus ministros y han expresado sus políticas, él está en un intento de volver un Estado más regulador que benefactor. Vimos que en los gobiernos del PLD era un Estado más benefactor, un Estado en que se involucraba directamente. Y es, en el fondo, como vi unas declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Vito Bisonó, en el que estaba hablando de que el gobierno trataba de hacerse un Estado pequeño y hacerse solamente un Estado regulador. Un Estado regulador es un Estado que solamente se encarga de mediar entre la sociedad, las empresas, entre las leyes y el Estado. No es un Estado que esté supervisándose, pero que es un enorme error, porque el Estado dominicano es un Estado grande. La gente a veces tampoco entiende estos términos, porque yo digo que es un Estado grande y somos un país pequeño, sí. Somos un país pequeño con un Estado grande. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un país grande con un Estado pequeño. Nosotros somos un Estado, cuando se habla de Estado grande o Big Government, como se conoce, son más conceptos que se manejan en los Estados Unidos, en los países anglosajones, se habla de un Estado que está muy involucrado en los servicios y en los sectores de producción y en diversos sectores de la sociedad. El Estado dominicano es grande verticalmente porque realmente está involucrado en todos los sectores. No existe un solo sector en la República Dominicana donde no haya una presencia gubernamental o donde el gobierno no tenga una influencia. Y somos un Estado grande en ciertas cosas verticalmente, que significa un Estado grande vertical, que cuando en esos renglones tiene la mayoría del poder. Estamos, por ejemplo, en el sistema bancario. Existe un banco del Estado, existe un banco que el propietario, el principal accionista es el Estado, que es el Banco de Reserva. Pero aunque es el banco más grande de la República Dominicana, no el principal banco del país, o algunos podrían catalogarlo, no es el único banco. Y hay otros bancos igual de grandes e importantes. Entonces, no, aunque exista un banco del Estado, no es el único banco y existe la posibilidad de tú elegir o de libre competencia en ese sentido. Entonces, el gobierno de Luis Abinader lo que está tratando de hacer es, en vez de hacer una inversión directa o tal vez de hacer unos incentivos directos, o sea, llegándole directamente o haciendo ellos mismos los trabajos, lo que están tratando de hacer es crear el ambiente necesario o crear las condiciones necesarias para que se desarrollen por sí mismos las empresas privadas y accionen los pequeños emprendedores y empiecen y aquí hayan las garantías suficientes para que vengan los inversionistas y para que vengan los diferentes sectores privados y que sean ellos los que empujen y hagan
y movilicen la sociedad y la economía. El Estado es un Estado económico, sobre todo en el aspecto económico. Cuando se habla de Estado pequeño, es un Estado que influye poco en la economía, que simplemente garantiza las reglas en los sectores económicos, que solamente regula, pero que el empuje económico lo lleva el sector privado, como está el caso de Estados Unidos. En este país no sucede así, y casi no sucede en ningún país de América Latina. Inclusive, informes y noticias han dicho que la pandemia inclusive ha aumentado los niveles de autoritarismo en muchos de los países en vías de desarrollo, inclusive en países desarrollados. Pero lo que estamos tratando de ver aquí, y lo que hay que entender cuando se habla de Estado pequeño y Estado grande, es que la República Dominicana es un Estado grande, es un Estado que tiene mucho poder de decisión, que tiene mucho poder de incidencia, que tiene mucho poder de control en los diferentes sectores, sea el sector turista, sea el sector manufacturero, sea el sector agrícola, sea cualquier sector. Y lamentablemente, y yo lo digo esto como, me lo pueden tomar como una crítica, como quieran, aquí los sectores privados siempre han sido tradicionalmente muy cómodos. Los sectores privados siempre han querido que el Estado vaya adelante, allanándoles el camino. O como se dice, primero ellos abriendo el campo, ya sea con estímulos, o sean ellos mismos que intenten el proyecto, o sean ellos mismos que experimenten. Y una vez ve que hay cierto nivel de desarrollo o cierto potencial que se da, que la cosa funciona más o menos, es que entonces el sector privado se tira con todo. O, en el caso, siempre piden excepciones, impuestos, incentivos, para que el Estado sea el que impulse esos sectores. El Estado, en los Estados Unidos y en estos países, existen los emprendedores, como los llaman. Los inversionistas son gente que le gusta arriesgarse, son gente que no le importa perder, son gente que se la juega, para decirlo de alguna manera. Tratan de que si no les molesta el perder para un norteamericano, no es un fracaso, es una oportunidad de aprender. Y es una cosa que el dominicano y la gente de América Latina en general nunca le ha gustado aceptar. Mucha gente en nuestros países ven el fracaso, ven perder o que le vaya mal en un negocio como un fracaso en vez de una oportunidad. O sea, uno aprende, personas como por ejemplo el creador de Apple, que tuvo varios momentos en que perdió, que inclusive fue de su propia compañía y después volvió con más fuerza. Son momentos para aprender. Entonces, el Estado dominicano, entiendo la intención de Luis Abinader, entiendo que él viene con una mentalidad de centro-derecha, que también hay gente que tiene que entender y volver a agarrar los libros de política y entender cuáles son las diferencias entre la derecha y la izquierda, cuál es el papel, la definición que tienen que tener los partidos políticos de cuál es su papel en la economía. Tiene que ser el motor de la economía, tiene que ser el árbitro de la economía, tiene que ser el protector de la economía. Eso siempre ha sido un debate muy fuerte en los países internacionales, en el plano internacional de la política, en la filosofía política, pero que aquí pocas veces se ha llevado y más sobre todo aquí los partidos políticos los ha llevado más la práctica y han seguido generalmente el candidato o a los líderes de ese partido, más de tomarse una política interna, una ideología interna coherente. Eso es con todos los partidos. Y vemos entonces también que el PRM sufre de eso. Sufre porque tiene una parte una parte del partido es bastante de derecha, para decirlo de una manera. Son empresarios, son personas que entienden que el Estado debe involucrarse poco, que el Estado solo tiene que regular o proteger o garantizar las leyes y el buen manejo y el respeto institucional. Pero hay otros dentro del PRM, sobre todo los que vinieron del PRD, que era un partido de izquierda, de centro izquierda, que entienden que el Estado tiene que jugar un papel mucho más involucrado, un papel mucho más social, un papel mucho más directo en la vida de los ciudadanos y en la vida de los sectores productivos de la sociedad. Y ahí hay mucho también de la doble corriente que surge del PRD y del choque que puede haber entre ciertos
dirigentes del gobierno y ciertos dirigentes del partido. Esto lo estamos viendo, no es una cosa única del PRD, pero en el PRD ahora mismo es que yo lo estoy viendo con mucho más definición. Pero la sociedad dominicana es una sociedad que siempre es una sociedad joven, una sociedad que ahora es que está realmente creciendo, que se está afianzando. Y es importante tener claro estos conceptos, es importante tener claro qué tipo de gobierno queremos. Obviamente todo el mundo dice que no queremos un gobierno corrupto, no queremos un gobierno ladrón, pero hay matices, hay entendimientos que la gente no entiende, que ha querido entender o que no se les ha sabido explicar. Queremos un gobierno donde el Estado esté involucrado en todo, un Estado que supervise todo. Hay gente que se ha quejado mucho por estas políticas de la tarjeta de vacunación, que siente que es que están atentando contra su libertad o con sus derechos. Estamos viendo cómo hay un enfrentamiento con los conductores de Uber y con los sindicatos de transporte clásico, tradicional. Estamos hablando también con el asunto de las AFPs y los asuntos de las pensiones, de los impuestos, de las garantías. El Estado tiene una responsabilidad. ¿Cuál es el grado de responsabilidad individual que tienen los ciudadanos y el grado de responsabilidad social que tienen y el grado de responsabilidad que tiene el Estado con cada ciudadano individualmente y el grado de estado de responsabilidad que tiene con la sociedad en su conjunto? Ajá. Y este es un enorme debate que no se hace en este país, no se escucha. La gente hay obviamente figuras que hablan de esto, hay pensamientos, pero no hay unos bandos o una ideología coherente, unificada, que esté hablando de estos temas, que esté hablando de esta ideología. No hay una lucha de ideas, hay una lucha de posturas, hay una lucha de prácticas, hay una lucha de intereses, pero no hay una lucha de ideas. Y es importante entender que según las ideas, según el marco ideológico que un político tenga o que un funcionario tenga, esa será su perspectiva, esas serán las cosas que va a priorizar en su administración o en la forma de aplicar las políticas públicas. Este gobierno de Luis Abinader está ahora mismo enfocándose en crear y ampliar el campo para que se desarrollen por sí mismo el sector privado. El gobierno pasado lo que hacía es inversión directa, hacía que ellos mismos fueran los que financiaran o llegara el dinero y ellos mismos servían de garante para préstamos y cosas por el estilo. Entiendan algo, hay que definir claramente cuál es la política, cuál es la ideología que tienen los partidos políticos para que sean reales partidos políticos y entender realmente y poder el dominicano elegir realmente qué tipo de gobierno es el que quiere. Este ha sido mi comentario. Tengan ustedes buenas tardes. Se despide Vicente Bengoa Hijo.